el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Juan 14, 30. Estaba hablándoles el Señor Jesús de las cosas que iban a acontecer, de lo que iba a pasar prontito. Y entonces le dice en el verso 28, bueno, ya yo se los dije, voy y vuelvo. Y si me aman, se van a regocijar, porque les estoy diciendo que estoy de ida al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora que se los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, lo crean. Y ya vamos al 30. No hablaré ya más, ya no hablaré más, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces el Señor comienza diciéndoles a sus discípulos que se acercaba el fin de su ministerio. Pero les advirtió y les enseñó también que el enemigo no tenía nada en él. En poco tiempo ocurriría la traición de Judas, el arresto del Señor, su juicio, su crucifixión. Y eso se complicaba cada vez más, porque ya no había lugar ni había tiempo para que él pudiera prolongar su ministerio de enseñanza a sus discípulos. Ya el tiempo había terminado, el tiempo había acabado. Que no le pase así a usted. Ahora es tiempo de aprender, ahora es tiempo de leer, ahora es tiempo de despertar, porque llega un tiempo que ya no más. Había llegado su tiempo de partir. Y la razón que el Señor dio fue que el malo no tenía nada en él. Y esto era una clara referencia a Satanás. Satanás venía con Judas, venía con las autoridades judías, venía con las autoridades romanas. Las multitudes eran hostiles, los soldados también, porque el maligno había metido la mano en todo ello. Y a lo largo de todo el Evangelio hemos visto que el diablo no lo dejaba de perseguir al Señor de múltiples maneras. Sin embargo, Jesús manifestaba una perfección absoluta de todo lo que dijo e hizo. Había sido probado en todas las áreas posibles, sin que se encontrara en él ninguna impureza. Todos los ataques del enemigo habían fracasado y al final de su carrera estaba ya Jesús sin que el malo tenga nada en él. El diablo estaba activo, ya se acercaba la crucifixión. Ahí se iba a realizar la última batalla, la batalla definitiva entre las fuerzas del bien y del mal. El reino de Dios y el dominio de Satanás, la luz contra las tinieblas. Por eso no es de extrañar que el diablo estuviera reuniendo toda su fuerza para hacer este último tiempo más violento atacando. El Señor tenía mucho interés. Y ahorita cuando dije al final atacando, recordé cómo es cuando la persona está enferma y a punto de morir. Cuando una persona está enferma y a punto de morir, los demonios están presentes cuando la persona no es creyente. Y cuando la persona es creyente, también. Pero la diferencia es que hay ángeles para defenderlos. Pero cuando no es creyente, la persona comienza a angustiarse, a gritar de dolor, molesto, enojado está. Pero cuando la persona es creyente, tiene una paz
Tiene temor por la muerte, porque no hay quien no tenga temor a la muerte, pero tiene una paz que sobrepasa el entendimiento de todos los que están mirando. El Señor tenía mucho interés en que los discípulos percibieran la auténtica dimensión espiritual de todo lo que estaba por ocurrir en las próximas horas, tanto en el Getsemaní como en el Calvario. No era simplemente un desencuentro entre el Señor y las autoridades judías, no era un problema así. Había mucho más que eso, porque las mayores potencias espirituales de maldad se estaban organizando con el príncipe de este mundo. A la cabeza de todo ese desorden, de toda esa estrategia de mentira, de toda esa estrategia de engaño, estaba el príncipe de este mundo. Los enemigos eran no solo los jefes religiosos judíos, los enemigos no solamente era el gobernador romano, era una guerra a nivel superior, donde las armas de este mundo no tienen valor alguno, donde están las huestes espirituales de maldad, como dijo Pablo. Y las personas son solo herramientas que el maligno utiliza para llevar a cabo sus planes. El peligro de ceder terreno al enemigo radica en que puede afectar nuestra vida espiritual, porque le estamos dando la oportunidad de que se apodere de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestra salud, en los ámbitos en los que no desarrollamos. Por esta razón, debemos cerrar todas las puertas del enemigo para que no tenga nada en nosotros. Así reconocerá nuestra identidad como hijos de Dios. Así verá la luz del Espíritu de Dios, verá la sangre y así sabrá que no tiene ninguna autoridad en nosotros. ¿El creyente se enoja? ¿Se enoja el creyente? ¿El santo se enoja? El creyente se enoja y el santo se enoja, que es el mismo. Pero no puede durarle una semana el enojo, no puede durarle 3 días, 15 días, un mes el enojo. Tiene que ir a la sangre lo más rápido que pueda. Tiene que ponerse de acuerdo con el adversario y pedir perdón al Señor. Y entonces se va aquietando, le va pasando y puede respirar tranquilo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿en qué consiste el peligro de ceder el terreno al enemigo? Alejarnos de Dios es el mayor peligro, porque sin su presencia el enemigo tiene acceso legal, no es ilegal, es legal a nuestra vida. Porque cuando lo maldijeron a Satanás en la serpiente, le dijo: comerás polvo todos los días de tu vida. Y el polvo con que se alimenta el diablo es tu propia vida, porque vos fuiste formado del polvo de la tierra. Así que vos le das terreno al enemigo y él legalmente tiene el derecho de desgraciarte la vida. Y va a comenzar a establecer su maldad, porque lo único que aleja al enemigo de una vida es Cristo. Y si no lo entendemos, vamos a cosechar las consecuencias que a veces pueden ser irreversibles y nos hará tocar fondo. Esto fue lo que le pasó a uno de los reyes más prósperos de Judá. Se trataba del rey Ezequías. El rey Ezequías fue un hombre muy bendecido, muy próspero. Vivió muchas victorias. A veces es más fácil vencer a un ejército que tratar con nuestras propias luchas internas. La señal de maldiciones son los diferentes altibajos de la vida.
La Escritura cuenta que el rey Ezequías enfermó de muerte. Quiere decir que de esa enfermedad de que estaba enfermo, él se iba a morir. Y sin embargo, cuando lloriqueó delante de Dios, experimentó un gran milagro. Pero cuando Ezequías recuperó su salud, se volvió orgulloso y se volvió como su abuelo, el rey Usías. El rey Usías fue un hombre también y un gran rey de Judá en la época del profeta Isaías. Cuando era joven, este rey era pastor y le gustaba estar al aire libre. Pero cuando él se convirtió en rey, solo tenía 16 años. Sus padres eran piadosos, ellos lo criaron, le enseñaron buenas cosas y lo principal que le enseñaron fue amar a Dios. El pecado del rey Usías fue el orgullo, la soberbia, y su corazón se enalteció. Y como decimos vulgarmente, ya rey, de pastor a rey, se le subieron los humos y el orgullo lo cegó. El pecado de Usías fue quemar incienso, algo que solo correspondía hacer a los sacerdotes. Así que los sacerdotes se enojaron y entraron al lugar donde él estaba quemando el incienso, le llamaron la atención y Usías se enfureció. Y ese momento que estaba enfurecido por la llamada de atención de los sacerdotes, le brotó, dice, en la frente una lepra. Y por causa de la lepra le fue imposible gobernar. Ese es el gran peligro de la prosperidad. Las bendiciones de la prosperidad te van haciendo avaro, vanidoso, egocentrista. Con el rey Ezequías, una vez ya que él estaba orgulloso, vinieron los asirios a visitarlo. Ellos supieron de su recuperación y en vez de hablarles de Dios a los asirios y decir Dios me hizo un milagro, yo estaba con una enfermedad de muerte y Dios me ha prolongado la vida, en vez de decirle todas esas cosas, comenzó a impresionarlos y a mostrarles todos sus tesoros. Cuando se fueron, Dios le habla al rey por boca del profeta Isaías. Y le dice las consecuencias. ¿Qué vino esa gente a hacer? Vinieron a visitarme. ¿Y qué les mostraste a esa gente? Les mostré todo, todos mis tesoros, todo lo que hay aquí. Se los mostré todo. Y le dice el profeta Isaías, todo eso que le has mostrado, todo eso se lo van a llevar ellos mismos. No lo voy a hacer cuando estés viviendo vos, le digo. Lo voy a hacer cuando hubieras pasado, cuando tuvieras muerto vos. Pero Ezequías, en vez de humillarse y decirle, no, Señor, perdóname o cualquier cosa así, dijo, ni se humilló siquiera. Y dijo, menos mal que no va a pasar en mi tiempo. Que pase en el tiempo de mis hijos o que pase en el tiempo de mis nietos, no me importa. No lo voy a ver. Porque no voy a vivir para verlo. Mire cómo hace el orgullo a la gente indolente. Les quita el amor, les quita todo. Le estaba diciendo el profeta que sus descendientes iban a sufrir. Y no se humilló. Lo único que dijo, bueno, por lo menos no va a ser cuando yo viva. Lo demás no lo voy a ver. Así hay mucha gente hoy. Hay que orar, hay que levantar, hay que orar por la nación. No, a mí no me va a pasar. O por lo menos a mí no, porque ya soy viejo. ¿Qué me importa que le pase a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos? ¿Qué me importa? Y así está la gente idiotizada, como el rey Ezequías. Son tus descendientes, son tus generaciones, son la prolongación de tu vida.
la solución a las tentaciones y el por qué debemos decir no es porque necesitamos comprender el principio espiritual de la causa y el efecto. 2, el poder de Jesús y de su sangre. 3, la verdad de cómo se mueve el mundo espiritual. Y 4, y lo serio de toda palabra de Dios, que es la única que nos hace libres. Jesús dijo, conocerás la verdad y serás verdaderamente libre. Libre para pensar, libre para decidir, libre para entender, libre para vivir. Continuamente vemos en todas las épocas cómo cristianos que han servido al Señor se alejan de Él sin ningún temor y terminan cayendo en pecado. Se olvidan de esa palabra que dice, alejados de Él nada pueden hacer. Porque se alejaron, porque le dan lugar al diablo, cedieron terreno al adversario y terminaron sumidos en sus planes malignos, porque simplemente le abrieron puertas y luego comienzan los problemas y las consecuencias. Igual le pasó a Ezequías. No va a ser en mi tiempo. Total, no va a ser en mi tiempo. Vino otra vez el rey de Asiria y le impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro de impuestos. Él tenía que pagar esos impuestos anualmente mientras el pueblo empobrecía. De igual manera, cuando nosotros le abrimos la puerta al malo, Él se va a aprovechar de nosotros a través de la manipulación, a través del engaño, y no descansará porque tiene una meta trazada que está en Juan 10:10. El ladrón, dice, viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo, dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La Biblia es clara y muestra cuál es la misión del enemigo. Por eso debemos estar atentos y no darle terreno, no dejar puertas abiertas, porque si nos alejamos de la presencia de Dios, estaremos totalmente desprotegidos. Tenemos campos de lucha. Tenemos que entender que nuestro principal enemigo es Satanás. Y donde quiera que haya tiniebla, él va a estar. Y tiene su ejército de demonios. Por eso es indispensable discernir las zonas que no están protegidas, que no están vigiladas, porque cualquier oportunidad que tenga, él va a aprovechar para tomar terreno y desviarte del propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida? Eso lo tienes que saber vos. ¿Cuál es el propósito? Porque de ese propósito es que te va a sacar el diablo. Te vas a creer muy macho o muy macha. Como decimos, cuando acordés vas a estar en el piso. Si Satanás se atrevió a tentar a Jesús, ¿crees que a vos te va a escapar? Por eso debemos aprender lo que significa la coraza de justicias. Primero la gente, no, si Satanás no es tan malo, no es tan malo. Y después dice, no, si Dios no va a castigar a nadie, no va a castigar a nadie, pues Dios no es malo, Dios es amor. Judas capítulo 1, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propio hogar o su propio cuerpo, dice por ahí, o su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Y por qué no acaba Dios con el diablo? Ya no, nosotros vivimos mejor. Acabarlo vos. Para eso te ha dado autoridad, para que lo acabes vos. Te ha dado poder y autoridad para que lo pises vos. Va a llegar un día que va a hacer eso el Señor. Va a acabar con él. Pero como dice la Escritura, toda rodilla se doblará. Los que están en el cielo, los ángeles, arcángeles, querubines, los que están en la tierra, los que queden los hombres, y los que están ¿dónde? Debajo de la tierra. O sea que Satanás va a doblar su rodilla delante de Dios y va a reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Cuando ellos pecaron, fueron puestos en prisiones de oscuridad. Y están ahí preservados ¿hasta cuándo? Hasta el juicio eterno. Estos lugares se llaman lugares sin luz, donde residen las tinieblas morales, porque hay ausencia de Dios, que es la luz. Así que cuando somos tolerantes con las tinieblas, somos presa fácil del enemigo. Y donde hay desobediencia a la palabra del Señor de forma voluntaria, existen tinieblas espirituales. Y donde hay tinieblas, hay desorden y caos. No sea tolerante con las tinieblas. Por eso cuando nos convertimos en hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. A partir de ahí nos convertimos en lámparas. Llevamos la luz de Cristo al mundo, pero cuando le damos acceso al enemigo, pecamos y ocultamos el pecado, la luz que existía en nosotros comienza a disminuir. Disminuye, un pecadito aquí, otro pecadito allá, disminuye, 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 hasta tornarse en tinieblas. Y ahí el enemigo se puede mover en cualquier zona de tinieblas, aún en aquellos que residía el Señor en su corazón. Por eso siempre, escúchelo bien, debemos limpiarnos con la sangre de Cristo, que es el arma más poderosa. ¿Dios usa personas? Sí. ¿El diablo usa personas? Sí. Entonces, por lo tanto, cuida la luz que tenés en vos. Porque si no estás en luz, estás en tinieblas. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de la manera en que el enemigo toma terreno, inclusive de los hijos de Dios. Por eso es que sus maquinaciones, sus conspiraciones, sus maquinaciones no se deben minimizar. Pedro, por ejemplo, era un discípulo que seguía fielmente al Señor Jesús. Y sin embargo lo negó 3 veces, a pesar de haber escuchado infinidad de enseñanzas, enseñanza tras enseñanza, sermones tras sermones, y después de haber visto tantos milagros, prodigios, señales, y aún así lo negó 3 veces. Y Judas fue el otro discípulo que lo vendió, el discípulo que lo vendió. La negación de Pedro fue seducida por Satanás, porque tenía una zona en el corazón, en su corazón, donde residían las tinieblas. Y esa zona se llamaba zona de orgullo. Y entonces en esa zona de orgullo estaban los parientes del orgullo, que son la jactancia, el engreimiento,
la vanidad, la suficiencia, el endiosamiento, la idolatría. Todo eso estaba en el corazón de Pedro. Antes de que Pedro negara al maestro, hubo una discusión entre los discípulos acerca de quién sería el más grande. Y esto oscureció el corazón de Pedro y sacó a luz el orgullo. Lucas capítulo 22, desde el verso 24. Hubo también entre ellos, dice, una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, Jesús les fue el que les dijo, a ver, cálmense. Los reyes de la tierra, le dijo, o los reyes de las naciones, se enseñorean de las naciones. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero entre ustedes no será así, sino que el mayor de entre ustedes será como el más joven. Y el que dirige como el que sirve. ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esa fue una gran enseñanza a sus discípulos acerca de la grandeza de servir. En este sentido, la soberbia logró la caída de Pedro, porque Satanás estaba al tanto de esto. Sabía el juicio del Señor contra el orgullo religioso y la envidia. Y por esta razón debemos reconocer las áreas, las zonas que están siendo afectadas. Porque estas zonas que están siendo afectadas, estas áreas que están siendo afectadas, pueden ser usadas por el diablo para ganar terreno en cualquier corazón, y eso determina tu victoria o tu derrota. La soberbia a veces es llamada vanidad, arrogancia, orgullo, y se considera un pecado capital. ¿Han escuchado los 7 pecados capitales? Algunos sí, otros no. Y es fundamental esto, porque la madre de todos los vicios es el pecado. El pecado cometido por Satanás fue el mismo pecado con que te tienta a vos. Vamos a hacer un ejemplo. Usted va a preguntar, ¿yo soy orgulloso? Pregúntese a usted mismo. Pregúntese a usted mismo. ¿Soy orgulloso? Y respóndase a sí mismo. ¿De qué soy orgulloso? Hay algunos que son orgullosos de su profesión y han salido puro copias. Así el brazo todo copiado hasta la esquina de acá. Orgullosos de su profesión. Hay otros que son orgullosos porque tienen una moto nueva. Hay otros que son orgullosos por el lugar donde viven. Ni siquiera lo barren, pero tienen un lugar. Hay otros que son orgullosos porque tienen un buen trabajo. Hay otros que son orgullosos por los padres que tienen. Pero la mayoría, la verdad, es que son orgullosos sin tener nada. No han vencido el pecado. Tienen casa, tienen marido, sí, pero viven peleando, sacándose la mugre entre los que dijeron amarse hasta la muerte. A cualquiera le puede dar un infarto de la pelea y entonces ya hasta la muerte, chau, te fuiste. Te fuiste, chau. ¿Se da cuenta? En realidad somos orgullosos de nada. Nada tenemos que Dios no nos haya dado. Nada somos que Dios no nos haya dado. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios.
Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.